Los campos de muerte es toda una película, increíble película. Es la historia verdadera de un reportero del New York Times que trabajaba en Camboya durante un tiempo de terrible derramamiento de sangre. Su ayudante era un camboyano que más tarde fue capturado por el régimen marxista, el Khmer, un grupo totalitario conocido por su crueldad y torturas. Lo que el ayudante camboyano sufrió mientras trataba de hallar la libertad es casi imposible de creer. La trama de la película gira alrededor del escape del ayudante del reportero de la esclavitud de este terrible régimen. No es una película para los miedosos en realidad. Hay cosas que él ve y soporta que desafían la imaginación. Lo golpean brutalmente, lo encarcelan y lo maltratan. Muriéndose de hambre, sobrevivió chupando la sangre de una bestia en el campo. Vive en las peores condiciones posibles. Finalmente planea su escape. En una ocasión, mientras va huyendo, se hunde en un pantano solo para descubrir que es un infierno lleno de carne humana podrida, huesos y cráneos que forman espumas en la superficie mientras él lucha por salir de allí. Huyendo de un horror a otro, se sorprende cuando llega a un lugar despejado. Para su sorpresa, ve la frontera de Camboya. Abajo ve un pequeño campamento de refugiados. Sus ojos distinguen un hospital y una bandera. Y en esa bandera, una cruz. Allí por fin la esperanza se despierta. El gozo y el deleite de su largamente esperada libertad son suyos de nuevo. Con el tiempo, él llega a los Estados Unidos y disfruta de una reunión con lágrimas con su amigo el reportero. Todo porque está libre. Libre. Por fin el hombre está libre. Aunque sea una película, queridos amigos, refleja sin duda el mayor sentimiento de aquellos que por diversas razones han sido hechos esclavos. La Biblia habla de la esclavitud del pecado en que el diablo ha sumido a millones de personas en el planeta. Pero Dios ha intervenido por medio de Jesús para librar a aquellos que así lo desean. Todos aquellos que desean la libertad. Gálatas capítulo 5 versículo 13, la palabra del Señor dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El título del tema en esta ocasión es Libres en Cristo. Deuteronomios capítulo 30, versículo 15, nos dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios, como el creador de los seres humanos, les ha dado esa capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Debemos de entender que no actuamos por instinto como los animales, sino por razonamiento. Es decir, usando el sentido común. Actuar por medio de la reflexión quiere decir que vamos a pensar antes de actuar y no lo contrario. Actuar y después pensar va en contra de la razón. Es irrazonable, es absurdo y disparatado. Dios dice: yo he puesto delante de ti. Esta libertad tiene una función fundamental en nuestras creencias y en la fe. Pablo nos dice que a libertad hemos sido llamados. Aquí él nos lleva a una dimensión de libertad más importante que la libertad soberana que promulgan los pueblos o los seres humanos.
Pablo habla de la libertad espiritual, que no somos esclavos del pecado porque por el poder del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario hemos sido liberados. Somos libres. Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es una libertad a la cual por lo general el ser humano no aspira, pero a la cual somos llamados por Dios. Esta libertad se obtiene cuando se aceptan las bendiciones del Evangelio y la fe que Jesús logró por nosotros al morir en el Calvario. Fuimos creados para ser libres en todos los aspectos. La libertad es parte de nuestra naturaleza. Fuimos hechos esclavos cuando el enemigo nos hundió en su rebelión contra el gobierno divino. La esclavitud no es parte de nosotros. Es un estado extraño para nuestra vida, que hemos sido creados libres por Dios. La Biblia señala que toda persona es esclava de aquel a quien obedece. Romanos capítulo 6 versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Y segunda de Pedro capítulo 2 versículo 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Solo observa, querido amigo, tus actos diarios, tu pensar, para darte cuenta hacia dónde se inclina tu obediencia. ¿Es hacia Dios con una vida buena o hacia el diablo con actos malos? La Biblia señala solo dos estados del ser humano: libres o esclavos, obedientes a Dios u obedientes al diablo, actos buenos o actos malos, en camino de vida o en camino de muerte. Esta es nuestra realidad y debemos de entenderla y asumirla plenamente. La herencia espiritual dada por nuestros primeros padres, Adán y Eva, por medio de la procreación, produjeron según su especie y por el nacimiento físico, por lo tanto, que aquel que nace en este planeta se convierte en esclavo de Satanás. Nacemos siendo esclavos. Esa es nuestra marca desde que iniciamos nuestro recorrido por esta tierra. Pero amigos, aunque todos hemos nacido como esclavos, no es el plan de nuestro Dios que permanezcamos en ese estado de sometimiento al pecado y destinados a la muerte eterna. Con esto en mente fue que Pablo dijo a los Gálatas y a toda la humanidad: ustedes, hermanos, fueron llamados a ser libres. Inquieta notar que esta libertad no es impuesta, sino un llamado. Es decir, no estamos obligados a aceptar el llamado de la libertad que Dios nos ofrece. Entienda que es una libertad desconocida para usted, pero tiene que ver con su salvación y con su vida eterna. La Biblia nos presenta el procedimiento de cómo pasamos de ser esclavos de Satanás a ser libres en Dios, o cómo recibimos ese llamado a ser libres. San Juan capítulo 8 versículo 32 y el versículo 36 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Qué increíble! Para Juan, la verdad que nos hace libres no es un concepto, una enseñanza o una doctrina. No es un número de reglas que deben de ser aprendidas y atendidas las que nos aseguran la libertad. Para Juan es una persona. La presencia de Jesucristo se refiere a Jesús, la verdad que debe ser aceptada. Es una persona. En Él encontramos libertad. Durante la vida de sus prisioneros, Satanás los mantiene en la prisión del pecado. Luego los retiene en la prisión de la muerte.
Por lo tanto, el pecado como la muerte son las prisiones de Satanás, donde mantiene en esclavitud y cautividad a las personas que están bajo su poder. Y estaba profetizado que ninguno sería capaz de liberarse a sí mismo. Nadie podría salir de su estado de esclavitud a menos que Jesucristo lo liberara. Solo Él ha tenido la capacidad y poder para invadir y liberar con éxito a los prisioneros del diablo. Ese es el llamado del cual habla el apóstol Pablo. Isaías capítulo 42, versículo 7 dice: para que abras los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. San Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta fue la naturaleza y el enfoque del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Él dijo: no he venido a condenar, sino a salvar y liberar. Vivíamos perdidos. Y queridos amigos, ¿qué más podía hacer nuestro Señor Jesucristo sino solo salvarnos, solo liberarnos de la esclavitud del pecado? Pero aunque Jesús tiene el poder para hacerlo, no se introduce por la fuerza en las prisiones satánicas del pecado o de la muerte para liberar a los pecadores, pero los llama a libertad. Jesús conoce cuál es el fin de nuestra vida en esas condiciones. Es un fin de horrenda expectación, juicio y muerte eterna. En la creación de los seres humanos, Dios los dotó de ser libres en sus decisiones morales. Satanás era consciente de la naturaleza vital de este notable don, conocido como el libre albedrío, que es la libre decisión de cada ser humano creado. Y entonces tentó a Adán y a Eva a usar esa libertad humana en contra de la voluntad de Dios. Esto quiere decir que la situación de esclavitud en el pecado y la muerte humana fue por decisión personal. Todavía, hoy en día, conociendo el bien y el mal, nos cuesta hacer el bien. Y nos es más fácil seguir las inclinaciones del pecado que reside en nuestros corazones, del cual Dios en Cristo desea liberarnos lo más pronto posible. Pero amigos, Jesús no está en una espera pasiva hasta que sintamos el deseo o necesidad de ser liberados. Dice la Biblia que está tocando a la puerta del corazón y el Espíritu Santo cada momento nos hace sentir cuál es nuestro estado de pecado. Nos explica nuestra condición de esclavitud. Nos hace sentir pecadores y perdidos. Dice San Juan 16:8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra divina es convencernos del pecado y de juicio, para llevar al pecador a clamar por libertad. Jesús espera que pidamos su ayuda y abramos la puerta del corazón a su presencia salvadora, que estemos con Él, porque en Él hay libertad. A veces hay personas que piensan, o incluso lo dicen, que si Dios es omnisapiente, que todo lo sabe, y omnipotente, que todo lo puede, y que es un Dios de amor infinito, debiera de ayudarnos y hacer lo que es bueno y mejor para nosotros, aún sin que se lo pidamos. Pero amigo, ¿por qué Dios no puede hacerlo? Porque no somos robots. Si Dios decide por nosotros, aún en hacer algo bueno, violaría nuestra libertad personal con la cual Él mismo nos ha creado. Pero insisto, Dios no está con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Espera nuestra súplica por ayuda y permiso para liberarnos. Es posible que no entendamos nuestra situación de esclavitud, pero lo estamos, y es de muerte eterna. Pero somos llamados a libertad. Ese es el grito de Dios por medio de su apóstol.
Jesús, nuestro Redentor, emprendió una misión y la logró a favor de cada uno de los seres humanos que deseamos vivir como personas libres del pecado. Pero que esa libertad, como dice Pablo, no la usemos como ocasión para la carne. Es decir, libres para pecar otra vez. Esta es una liberación para ser salvos en Jesús y mantenernos en esa salvación hasta que Él venga en ocasión de su segunda venida. Que Dios nos ayude a vivir conforme a ello. Que así sea. A libertad hemos sido llamados. Amén y amén.